8:45 de la mañana, estamos en vivo para abordar un tema de interés. ¿Cuál es la situación de la prestación del servicio eléctrico en Caracas? Pues vamos a hablar sobre lo que ha hecho la organización no gubernamental Monitor Ciudad, que ha propuesto una reforma al sistema eléctrico completo venezolano, que tome como ejemplo los cambios positivos emprendidos en otros países de la región. Para hablar de este tema está con nosotros Jesús Armas, él es director de Monitor Ciudad. Jesús, buen día, bienvenido. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Antes de hablar de esta propuesta que ustedes están haciendo de reforma, quisiera que habláramos sobre la situación actual del servicio eléctrico en el caso específico de Caracas. Ustedes dicen que está el servicio en manos completamente del Estado, las tres fases generadoras del servicio eléctrico. Hablemos acerca de esto. Bueno, fíjate, yo creo que hay algo muy clave de entender, es que desde el año 2007 cambió la gobernanza del sistema eléctrico nacional. Nosotros teníamos un sistema eléctrico que era mixto, en donde había tanto generación como distribución de parte de privados. Había empresas privadas, por supuesto, como la Electricidad de Caracas, la Electricidad de Barquisimeto, la Electricidad de Ciudad Bolívar. Y desde el año 2007 todo se centralizó y ha sido controlado centralmente desde el monopolio que es hoy Corpoelec. Y la verdad es que no ha sido positivo para los venezolanos por distintas razones, obviamente por la política de subsidio que ha hecho a la empresa totalmente insostenible. Luego, por supuesto, las malas decisiones de políticas públicas y finalmente, pues toda la corrupción y la falta de transparencia. Recordemos grandes casos de corrupción asociados al sistema eléctrico nacional, como es el de los polichicos, todo lo que sucedió con Derwin, también varios proyectos que llevó o que debió haber llevado a cabo eh, Odebrecht, entre otras empresas, y que al final solamente resultaron en miles de millones de dólares perdidos. ¿Eso qué ha ocasionado? Bueno, que el día de hoy no tan solo tengamos apagones en todo el país, sino que de alguna forma el gobierno de Nicolás Maduro había intentado mantener a Caracas como una suerte de burbuja, y lo cierto es que esto dejó de ser así, porque cada vez estamos experimentando más apagones en Caracas y muchísimas más variaciones de voltaje. De hecho, nosotros tenemos registrado que específicamente en el sur de Caracas cada día aumentan más los apagones, sectores como Coche, El Valle, sectores del municipio de Baruta, sectores del municipio de Latillo, cada día tienen más apagones, y algunos de estos tienen que ver con fallas hiperlocales, porque lo cierto es que la capacidad de reparación, mantenimiento y reposición de transformadores de Corpoelec es baja o casi nula, y eso está afectando a prácticamente toda la ciudad de Caracas. Al mismo tiempo, hemos visto cómo la capacidad de generación termoeléctrica del país debe estar menos del 20% de su capacidad instalada, y dependemos fundamentalmente del buri. Y eso nos hace muy frágiles, primero por los efectos que puede tener el cambio climático en las lluvias, en la sequía, pero al mismo tiempo porque lo ideal sería tener un sistema con redundancia. Y lo cierto es que hoy no lo tenemos. Y más allá de no tenerlo, pues el GURI hoy también está, el sistema GURI también hoy está en unas muy malas condiciones, y en parte de esto fue lo que ocasionó el apagón del mes pasado, en el cual la hipótesis que tenemos es que algunas condiciones atmosféricas generaron que se dispararan en teoría, eh, que debieron haber disparado en teoría las protecciones del sistema, y la verdad es que por la falta de mantenimiento las protecciones no estaban activas. Estas condiciones atmosféricas pueden suceder en cualquier parte del mundo, los sistemas eléctricos están siempre preparados para esto, pero las protecciones no funcionaron y dejaron sencillamente al GURI que se generara un pequeño cortocircuito, y esto, al ser un sistema interconectado nacional, y al todo el mundo, prácticamente todo el país depender del GURI, causó el apagón en el país. ¿Cuán afectada está, por ejemplo, la infraestructura eléctrica a raíz de todos estos problemas que tú señalas relacionados con la falta de inversión y de mantenimiento? ¿Y cuánto se necesita en este modelo que ustedes proponen de reforma para lograr la privatización, para recuperar el sistema eléctrico nacional? Mira, son varias cosas. Lo primero es que en Venezuela hay 34 gigabytes, o perdón, 36.7 gigabytes, gigawatts, enterados, gigawatts
instalados. Y la verdad es que, por ejemplo, Colombia tiene alrededor de unos 18.000, es decir, nosotros tenemos el doble de capacidad instalada para producción de energía eléctrica que Colombia, y en Colombia no vemos ningún apagón. ¿Por qué? Porque la verdad es que tengamos esta capacidad instalada, lo cierto es que está funcionando menos del 40%. No logramos ni siquiera cubrir en la demanda nacional, que debe estar alrededor de unos 14 gigavatios o gigawatts. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es una inversión importantísima para poder recuperar el sistema eléctrico nacional. Nosotros pensamos que esa inversión debe estar en alrededor de unos 20.000 millones de dólares, y eso no es algo que se pueda hacer de un día para otro, es algo que tiene que hacerse en años consecutivos, que tiene que tener como principal visión aumentar la generación, ya sea rehabilitando la capacidad instalada termoeléctrica, poderla conectar a los sistemas de producción de gas que tiene el país, porque hay que resaltar algo muy importante. Muchos de estos sistemas termoeléctricos no están funcionando por culpa de que no hay una interconexión con las refinerías. Entonces, en lugar de nosotros estar llevando ese gas a las plantas de generación para llevar electricidad a los ciudadanos, lo que estamos haciendo es flamear, es quemar ese gas soltándolo a la atmósfera, haciendo un profundo daño medioambiental, totalmente lo opuesto a lo que está haciendo hoy la región, que está pensando en la mitigación del cambio climático, en la transición energética. Nosotros vamos al contrasentido. Al mismo tiempo, lo siguiente que debemos hacer es repensar la gobernanza del sector eléctrico. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos seguir teniendo un sector eléctrico donde esté centralizadas las tres etapas, las que nos veríamos antes: generación, transmisión y distribución de electricidad. Nosotros tenemos que dividir esas etapas y poder generar competencia en las etapas donde se pueda, como en distribución y en generación, y aprender de ejemplos de reformas efectivas como la del caso peruano, donde no tan solo dividieron las etapas, sino que lo abrieron al mercado, recibieron una importantísima cantidad de capital nacional e internacional privado que les permitió aumentar de manera importante la generación, pero además han sido uno de los pocos países del planeta que lograron privatizar la transmisión, y al mismo tiempo nosotros tenemos que también que tratar de privatizar eh, y de tener una competencia en la distribución. Y más allá de eso, también necesitamos un nuevo órgano regulador, una agencia nacional de electricidad o una agencia nacional de energía que tenga un organismo autónomo especializado para el tema eléctrico, el cual permita una regulación efectiva y sobre todo regular el mercado mayorista para que pueda haber una competencia que de verdad beneficia al consumidor final, que beneficie a los ciudadanos. Es decir, nuestra propuesta lo que busca es que a través de una nueva legislación podamos eh, responder al trilema energético que tiene el mundo hoy, es decir, defender el medio ambiente, proteger el medio ambiente, que podamos garantizar la seguridad energética de los ciudadanos y que logremos solucionar los problemas de acceso que tenemos millones de venezolanos. Ahora, mientras esta reforma se decide, porque también se necesita seguridad jurídica en el país, ¿cómo esta situación de los cortes está afectando la calidad de vida de los venezolanos y sobre todo su bolsillo? Porque hay muchos equipos que también se ven afectados con estos cortes. Mira, nosotros a principios de año hicimos una encuesta nacional, y una de las preguntas que hicimos es que si en los últimos 3, 4 años sido, eh, habían tenido algún problema de la pérdida de algún equipo eléctrico. Y alrededor del 70% de los venezolanos había contestado de manera afirmativa que había perdido algún equipo por culpa de los apagones o las variaciones de voltaje. Y al mismo tiempo, los venezolanos nos decían en esta encuesta, que fue una encuesta nacional hecha en las principales ciudades del país, con una muestra de más de 1.500 personas, nos contaban que la mayoría de ellos, más del 80 de ellos, del 80% de ellos, no tenían capacidad para reponer ese equipo que había perdido. Pero más allá de eso, todos estos apagones se traducen diariamente en horas improductivas, es decir, momentos donde la gente no puede trabajar. Recordemos que hoy en Venezuela prácticamente dependemos de las transacciones digitales, de poder pagar a través de puntos de venta. Entonces, los momentos de electricidad y la gente no tiene planta eléctrica, como es la mayoría
de los venezolanos o la mayoría de los comercios, pues sencillamente no se pueden realizar la mayoría de las transacciones económicas y al mismo tiempo mucha gente deja de poder trabajar en la industria o deja de poder estudiar, sobre todo cuando estos apagones son tarde en la noche, pues eso tiene un impacto importante en los estudios y en muchas actividades económicas y productivas del hogar. Entonces, la verdad es que esto se traduce, cada apagón de esto, de miles a millones de dólares en pérdidas para los venezolanos. Ahora, Jesús, entendemos que ustedes monitorean la situación del servicio eléctrico en Caracas, pero no sé si tienes reporte de cuáles son los estados más afectados de Venezuela. Sí, claro que sí. Los estados más afectados de Venezuela son los estados del occidente del país. Ujú. Recordemos que ellos son la cola del sistema interconectado, es decir, son el punto más alejado del sistema GURI. Y especialmente hemos visto los reportes más duros en estados como Táchira, pero también en el oriente hay unos casos muy particulares, como es el caso de Nueva Esparta, que a pesar de que Nueva Esparta tiene una generación propia, esa generación propia de Nueva Esparta eh, es muy inestable y está causando muchísimos apagones. Pero sin duda alguna el estado más afectado hoy es Táchira. Y en lo que se refiere a cómo respondió el país frente al apagón, te puedo decir que hay ciudades del país donde se tardó en reponer el sistema eléctrico hasta 90 horas, como es el caso del estado Sucre. Fue el reporte donde tenemos mayor cantidad de horas sin electricidad, otros pasaron 70 horas, otros pasaron alrededor de 36. La verdad es que es una verdadera tragedia el estado en nuestro sistema eléctrico nacional. Gracias, Jesús, por compartir el día de hoy y por compartir con la audiencia esta información, esta propuesta de reforma que ustedes han dicho que ha sido exitosa en Perú y que están proponiendo para que se logre una privatización del sistema en Venezuela. Ya veremos qué pasa con esta Bueno, propuesta. Feliz día para ti. gracias. Era Jesús Armas, él es director de Monitor Ciudad, compartiendo el día de hoy información de interés sobre el balance del servicio eléctrico en Venezuela, principalmente en la ciudad de Caracas. Llegó el momento de la despedida, nosotros los dejamos con estas imágenes de lo que es noticia el día de hoy, tiene que ver con la 79ª sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde están invitados a participar 133 jefes de Estado y de Gobierno del mundo para analizar temas de interés como el caso del Medio Oriente y la situación en Venezuela. Ya se están alistando para comenzar. Recordemos que hay un protocolo bastante exigente con respecto a la seguridad. Ya estamos viendo cómo se empieza a poblar esta sala. El día de hoy escucharemos al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, elevar su voz por la situación de Venezuela. Ya veremos cuáles serán sus pronunciamientos, también el del presidente de los Estados Unidos en relación a esta escalada de violencia en el Oriente Medio. También se espera que se dediquen minutos a abordar la difícil situación que se vive tras la invasión de Rusia a Ucrania. Estos serán algunos de los puntos de interés que serán abordados el día de hoy. Por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a los pronunciamientos específicos sobre la crisis político-electoral en Venezuela y lo que los países de la región han decidido plantear como la crisis migratoria más importante de estos últimos tiempos. La invitación es para que sigan aquí en sintonía de la programación de BPI TV, porque vamos a estar transmitiendo en vivo, minuto a minuto, lo que será el desarrollo de esta Asamblea General de la ONU desde la ciudad de Nueva York. Gracias por su sintonía, por acompañarnos en este programa en Buenos Días. La invitación es para que pongan a tiro pues su teléfono, sus notificaciones para el día de mañana, que estaremos con un nuevo programa en nuestro canal, y por supuesto quédese con nosotros para que estén atentos a los avances informativos de esta importante reunión de las Naciones Unidas. Feliz y bendecido día para todos. Sigan aquí en sintonía de BPI TV.